Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa Diálogos. Ya sabe que es lunes, es tiempo de platicar y yo lo invito de veras con mucho gusto a que ahí se quede y que nos siga, porque hoy vamos a tocar un tema bien importante, bien necesario, muy útil para usted, para su familia, y es el relacionado con la salud mental. Recordará que hace tiempo estuvo aquí con nosotros el diputado Héctor Menchaca y más o menos anticipábamos algo sobre ese tema, pero nos fuimos más por el lado de lo político. Hoy me acompaña para platicar con nosotros ahí en la sala de su casa o en el Facebook, donde nos siga, el director de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, un maestro en el tema, un especialista en el psicoanálisis y un hombre muy sensible que está trabajando por mejorar el aspecto de la psicología en Zacatecas. Él es el maestro Hans Irán Pacheco, a quien le doy una cordial bienvenida al programa Diálogos. Eres muy bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con gusto. Qué bueno, porque estarás de acuerdo conmigo que nos hace mucha falta como sociedad hablar de la salud mental. Hablamos de salud en todo en general, casi siempre en temporadas como esta que entra el frío hay que vacunarse contra la influenza, en temporada de calor nos hablan de que seamos higiénicos, cuando hay mosquitos del dengue hagan esto, hagan otro, pero en salud mental, maestro, cero. Así es. O nada o poco. Así es, y gracias a eso luego tenemos una serie de problemas, no solamente en el asunto familiar, sino por supuesto en lo social, las adicciones, la violencia, porque no se ha hablado de salud mental y no se ha hablado para poderla prevenir desde hace tiempo. Creo que si hubiéramos abordado el tema ya desde hace años, la importancia de la salud mental, muchos de los problemas que tenemos como familias, como individuos, como familias, pero también como sociedad, se hubieran podido prevenir. Ay, me llama mucho la atención en el momento que dices violencia y adicciones, drogadicción. ¿Se hubiera podido prevenir con salud mental así de plano? Porque cuando tengo gente que viene a hablarme sobre esos temas, hablan o escuchamos a las autoridades hablar siempre de descomposición del tejido social. Es más, el propio presidente de la República está hablando a las abuelitas, a las mamás, a que cuiden a sus nietos, todo, pero nadie, hasta ahorita que te escucho a ti, me ha dicho, abordando desde la salud mental, se pueden evitar, y no veo en los planes, en las políticas públicas, o veo nada, o tú cómo ves, cuéntame. Así es, sí hay ciertas políticas públicas, proyectos desde el gobierno federal, por supuesto gobierno estatal, que han tomado en cuenta, digamos, la salud mental, pero realmente ha sido poco y apenas está habiendo, digamos, cierto interés. Decíamos hace un momento, me parece que si hubiéramos puesto precisamente este interés desde hace una década, hace 5 o 10 años o más, me parece que no estaríamos en la misma situación. Hay jóvenes que si en su momento hubieran intervenido desde la psicología, o padres de familia que hubieran recibido orientación de la psicología, tal vez esos jóvenes ahorita probablemente no se hubieran suicidado, no estuvieran en la violencia, no estarían en las adicciones, gracias a la intervención de un psicólogo, ya sea de manera directa en el niño en su momento, o digamos a través de los padres, porque en ocasiones son los padres quienes además de poder necesitar una atención psicológica, también luego se requiere una orientación, un punto de vista desde un profesional, para, digámoslo así, guiar a sus hijos, algunas sugerencias desde lo académico, desde lo profesional. ¿Será que se ha considerado hasta cierto punto una suerte de lujo, de algo muy elitista? Yo creo que de inicio es la falta de información, digamos en lo general, y algo de la falta de información es precisamente esto.
pareciera que ir al psicólogo es, digamos, para alguien que tiene los recursos para asistir. Es algo de lo que, digamos, se ha repercutido, algo de lo que ha repercutido en esta falta de información. Cuando digo falta de información, porque, digamos, la sociedad deberíamos entender, saber que hay instancias de gobierno, de los municipios, de la misma universidad, que brindan los beneficios de la psicología, si no gratuitos, que los hay, también completamente gratuitos, también a un costo muy, muy accesible, simbólico. Es decir, que no se le imposibilitaría a nadie ir a atención psicológica. Pero aparte de ver ciertos prejuicios, resistencias a ir a un psicólogo, a atenderse psicológicamente, emocionalmente, aparte de esos prejuicios también encontramos estas ideas que pareciera como inaccesible para el común de la gente, pero insisto, hay un compromiso desde la misma universidad, por ejemplo, en algunos centros que nosotros tenemos, los mismos gobiernos que han puesto al alcance de la psicología, al alcance de la sociedad la psicología, pero también estoy seguro que hay psicólogos que incluso desde lo particular, sus consultorios privados, digámoslo así, están abiertos para atender a alguien, digamos, de manera simbólica. Me parece que algo que ha estado formando la universidad, sí son liderazgos, sí es gente completamente formada en la disciplina de la psicología, pero también profesionistas sensibles y comprometidos con la sociedad. Estoy convencido, y porque nos consta de nuestros egresados, que hay egresados que si bien se dedican, digamos, a la práctica privada, hay un compromiso también social que uno puede atender, si no gratuito, por lo menos muy, muy accesible a una persona en nuestro consultorio privado. Eso, aparte de lo que menciono, de políticas o proyectos, digamos, desde el gobierno, desde la misma universidad. Suena muy optimista escucharte, pero tengo la impresión de que lo que haya de posibilidades para las personas para acercarse a esta rama de atención médica, porque eso es, ¿no? No están enterados o no saben en qué momento, no sabemos en qué momento conviene ir con el psicólogo. Ahorita estaba pensando, está estigmatizado todavía el tema. Y me viene a la mente la horrorosa canción de Gloria Trevi que habla del psiquiatra, ¿te acuerdas? Sí. Sí, o sea, es lo que a la gente le llega. Entonces, o sea, una canción boba que dice ya me van a llevar con el psiquiatra y se revela y todo, o dicen, y hay una confusión además entre el psiquiatra y el psicólogo. Además. No es lo mismo un psiquiatra que un psicólogo. Así es. Así es. Cuéntanos cuál es la diferencia. Sí, bueno, la diferencia, digamos, principal en términos generales es que la psiquiatría es una rama de la medicina. Digamos, es una disciplina, una especialidad, mejor dicho, de la medicina. Para ser psiquiatra primero hay que ser médico y después nuestros compañeros médicos se especializan en lo que es la psiquiatría y en la psicología no se requiere ser médico, de hecho es una licenciatura directa, licenciado en psicología, y a partir de ahí una serie de especialidades, maestría o doctorado para continuar la formación, pero de inicio son, digamos, campos disciplinares distintos. La psiquiatría, digamos, se inscribe, se ubica en el campo de la medicina junto con otros profesionistas de la medicina, el neurólogo, el pediatra, por ejemplo, y la psicología es una rama, una disciplina completamente independiente de la medicina. Hay mucha relación, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud mental, y a propósito de la psiquiatría o incluso de la neurología, hay un campo acá que se llama neuropsicología, donde por supuesto hay relaciones y hay un trabajo multidisciplinario. Hay pacientes que además de estar yendo con el médico, incluso con el psiquiatra, pueden estar yendo con un psicólogo a atención psicológica o psicoterapéutica. Entonces, de inicio, digamos, eso es de principio la diferencia. En ese sentido, pues el psicólogo no medica. En el momento de que el psicólogo no tiene una formación médica, no trabajamos a través de los medicamentos. El psiquiatra sí, además de otras herramientas seguramente. El medicamento es una de las formas de intervención de parte de la psiquiatría. Nosotros como psicólogos trabajamos esencialmente con la palabra, con la escucha. Hay otras técnicas o herramientas que utilizamos, pero en esencia, digamos, es a través del diálogo, del poder intervenir
con nuestro paciente a través de la palabra. Por eso también, a lo mejor otra de las diferencias es que el trabajo de la psicología, digamos, es más continuo en el sentido de que pues se sugiere que 1 o 2 veces a la semana esté yendo uno a atención psicológica, dependiendo el asunto, el caso, mientras el psiquiatra, pues tal vez sí puedan consumir diario el medicamento, no lo sé, pero al psiquiatra pueden verlo 1 vez al mes o 1 vez cada cierto periodo. El trabajo con el psicólogo es más, digamos, permanente, continuo, preferentemente cada semana, por lo menos 1 vez a la semana. Tengo razón cuando te digo que está estigmatizado hasta cierto punto, es decir, que hay prejuicios que cuando dicen ir al psicólogo podemos pensar, no, es que, bueno, la expresión más coloquial de todas, no, ¿por qué voy a ir con el psicólogo si yo no estoy loco? Definitivamente. O sea, eso ha estado y sigue presente en el ánimo de la gente, ¿verdad? Definitivamente. Está cambiando, es decir, hace 20, 15 años, todavía hace 10 años, no había tanto, digamos, reconocimiento de la psicología. Hoy todavía hay un mayor reconocimiento en la psicología o de la psicología, pero todavía hay prejuicios y fuertes. Un padre de familia a lo mejor se resiste, aunque ve cierta necesidad de parte en su hijo para ir a atención psicológica, o a su adolescente se resiste a ir a llevarlo al psicólogo, o por ejemplo platicarlo con los amigos como tema de conversación, que no es que lo tenga que estar diciendo, pero hay a veces vergüenza en reconocer que estoy llevando a mi hijo al psicólogo. Pues alguno de los posibles prejuicios según el caso puede ser, o algunas ideas puede ser, pues van a decir que qué estoy haciendo mal como padre de familia, como para haber recurrido a atención psicológica, ¿no? Es decir, como el padre de familia no lleva a alguien, a un niño, a su hijo, al psicólogo, o no quiere estarlo ventilando, que insisto, no tiene que hacerlo, pero en ocasiones no lo hace por el asunto hasta de culpabilidad, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal para recurrir al psicólogo? Cuando me parece que, como decíamos muy al principio, el acudir al psicólogo es como ir al dentista, al odontólogo. Ay, ojalá sí fuera. Ojalá sí fuera. Al dentista vamos cuando ya nos duele mucho. Sí. Y me temo que al psicólogo también vamos cuando ya exploramos un montón de posibilidades y al final, como dijo Gloria Trevi, creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra, dijo ella, pero y por eso hice la pregunta que pareciera un poco ingenua, pero creo que era necesaria, de hacer la diferenciación. Ahora, sí. ¿En qué momento como padre de familia, sé que la pregunta también es para una respuesta muy extensa, pero algunas señales básicas para entender que es conveniente que un niño vaya al psicólogo? Bien, primero creo que hay que entender que dentro de la psicología hay varios campos o áreas. Uh-huh. Sí, a veces pensamos que la psicología solamente es lo que se conoce como la psicoterapia, el consultorio, el dialogar con el paciente, incluso tal vez el diván, algunos lo pensarán así. En el diván, claro, porque así nos lo han enseñado en las películas. Películas, caricaturas, comerciales. El otro día, déjame te cuento, vi una caricatura de un excelente amigo, Saúl Hurtado, a quien le mando un saludo, donde está el psicólogo y la paciente acostada en el diván, y el psicólogo, ella hable y hable, y el psicólogo viendo una revista de Playboy. O sea, se ha prestado para toda clase de asuntos, de hilaridad incluso. Se ha caricaturizado en ocasiones el trabajo del psicólogo, pero también por otra parte ha permeado en la cultura, es decir, el ir al psicólogo, lo que decíamos, en la medida que pasa el tiempo, ya es parte de la cultura, ya la señora a lo mejor ya lo ve en la película, el joven en las mismas caricaturas, que el psicólogo tiene un lugar en la telenovela, por ejemplo, ¿verdad? Claro. En los medios en general. Eso ha ayudado de alguna manera, el asunto de que se vea, digamos, más coloquial la atención psicológica. Sin embargo, todavía hay esos prejuicios muy fuertes de parte de los padres de familia, de las personas en general, sobre la pregunta de cómo los padres o cuál es el criterio que tienen que tomar. Decía algún momento, primero tenemos que ubicar las diferentes áreas de la psicología. Tenemos varias áreas, pero digamos que hay esencialmente 4, o por lo menos la Unidad Académica de Psicología de la Autónoma de Zacatecas es donde formamos a nuestros estudiantes en 4 áreas: la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología laboral y la psicología social. Menciono estas 4 áreas
porque depende del tipo de problema o de situación que los padres están viendo en su hijo. Un ejemplo, si ven que su hijo va mal en la escuela, no quiere estudiar, o incluso se esfuerza y está estudiando, prepara sus exámenes, y cuando presenta su examen, reprueba. ¿Sí? O tenemos a niños donde definitivamente dicen ya no quiero ir a la escuela, y se está en el riesgo de una deserción escolar, por ejemplo, un adolescente en la secundaria. Y ahí estaremos pensando en el psicólogo educativo, cómo el psicólogo educativo puede trabajar con ese niño que va mal en una materia, por ejemplo en matemáticas, en español, y puede reforzar el trabajo, digamos, del proceso de enseñanza y aprendizaje, que algo está ocurriendo en el entorno escolar. En ocasiones son por características propias del niño, a veces es por las situaciones del docente, o incluso el ambiente escolar, o todo en su conjunto, por lo general. Es decir, cuando un padre de familia puede llevar a un niño, a su hijo, pues a un psicólogo, bueno, depende de la situación. Si va mal en la escuela, si ya no quiere estudiar, miren, por ejemplo, si no quiere estudiar, hay que preguntar por qué no quiere estudiar. A lo mejor al principio era un niño brillante, entusiasmado de ir a la escuela, y de pronto ya no quiere ir a estudiar, se rehúsa a levantarse, no tiene ánimo. Hay que ver si el niño, por ejemplo, no está pasando por un asunto de bullying en la escuela, y es un trabajo del psicólogo, es decir, el poder detectar, diagnosticar qué es lo que está ocurriendo con un niño, ubicar dónde se sitúa la problemática, si en un ambiente escolar, como el ejemplo que estamos estableciendo, que va desde hábitos de estudio para mejorar el rendimiento escolar, atender o prevenir la deserción, por ejemplo. Si hay una discapacidad en el niño, el psicólogo también puede ayudar junto con otros profesionistas a esta discapacidad para que pueda acceder al aprendizaje, integrarse o ser incluido en un ambiente escolar. Lo ideal sería, perdón maestro, que hubiera en todas las escuelas un psicólogo. Definitivamente. No hay, ¿verdad? No solamente un psicólogo, sino un equipo de psicólogos. Ahorita hablamos del psicólogo educativo, pero un psicólogo social, un psicólogo clínico en una escuela primaria vendría no solamente a fortalecer el buen trabajo que pueden hacer los profesores, vienen a fortalecer, a hacer, digamos, un apoyo para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero también para prevenir varias de las problemáticas que tenemos, que las instituciones educativas en ocasiones no son ajenas. Ninguna institución educativa puede ser completamente ajena, digamos, a la violencia que decíamos, a las adicciones. Resulta que un profesor está dando clases y se da cuenta que hay adicciones ya desde el tabaco u otras drogas en adolescentes, en los mismos niños de la primaria, o hay situaciones de violencia, o hay un acoso sexual, que pueden sospechar los maestros que el acoso sexual está en casa y que los maestros no tienen las herramientas para detectar o para intervenir. Y que es una cosa bastante frecuente. Sí. Los índices de violencia intrafamiliar son altos. Sí. Y es sabido. Yo soy hija de maestra y yo recuerdo haber escuchado a mi mamá señalar que se dan situaciones familiares aberrantes. Así es. Ahí la gran importancia del trabajo del psicólogo, no nada más del psicólogo educativo para que el niño no deserte, el adolescente vaya bien, mejore sus calificaciones, tenga mejores hábitos de estudio o estrategias de aprendizaje. También está este otro ámbito, digamos, clínico, donde lo que mencionamos es poder de inicio detectar factores de riesgo donde nuestros adolescentes pueden caer, digamos, en las adicciones. Es que sí es importante intervenir cuando ya se ha detectado una adicción, por ejemplo, pero lo importante también, o lo primero que tendríamos que pensar, por lo menos desde la psicología, es poder detectar los factores de riesgo para evitar, prevenir antes de que uno de nuestros adolescentes caiga en adicciones. Ay, es una meta, se me hace tan lejana. Qué es pena, complicado. me estoy oyendo muy pesimista, pero por eso yo decía que el psicólogo es una especie de lujo, cuestión elitista. Por ejemplo, en las escuelas, pues la necesidad de resolver es la suficiencia de maestros. A duras penas, y desde hace algunos años se incorporó el maestro de educación física. Antes no había, cuando yo iba a la escuela, que no hace poco, no hace mucho, pero como quiera ya pasó algún tiempo, no había en las primarias maestro de educación física, ahora sí hay. Entonces, el día que entendamos que se requiere
por lo menos un psicólogo, si no un equipo, como mencionabas, por lo menos un psicólogo. Para empezar. Se evitarían tantos problemas y se mejoraría el tema educativo también. Sí, sí hay psicólogos en el sector educativo, pero aquí el detalle es que no están ni en todos los niveles ni en todas las escuelas. Y lo que aquí digamos, estaríamos proponiendo que en algún momento es complicado, efectivamente, incluso tiene que ver no por falta de interés. Hemos, por ejemplo, platicado con la doctora Gema Mercado, la titular de educación, y está muy interesada en el tema de la psicología. Qué bueno. Hemos hecho un convenio, hemos estado trabajando en conjunto. En ocasiones no es por falta de interés, como el ejemplo que tenemos con la doctora Gema, sino, como bien dice, por falta de recursos, de políticas, incluso federales, que posibiliten abrir plazas para psicólogos. Sin embargo, se ha avanzado. Ya hay psicólogos en las escuelas, creemos que poco a poco este trabajo que se está realizando va a llegar un momento que, así como a lo mejor hace 20, 30 años, no lo sé, no había un maestro de educación física, por lo menos en todas las escuelas, yo estoy convencido que dentro de 5, 10, 15 años haya ya psicólogos en cada uno de los niveles educativos. Pero aquí el asunto es que pues urge, ¿verdad? Porque hay problemáticas que tienen que ya atenderse. Hace unos días, y no es la primera ocasión, donde se habla de suicidio en un niño por bullying. ¡Ay, qué horror! Por ejemplo, ¡Qué ¿no? tremendo! Es decir, ahí vemos dos problemas, por lo menos: el asunto de la violencia a través del bullying con los compañeros, claro, pero cómo lleva a un menor a tener una idea suicida y llevarla al acto. Pobrecito. Por ejemplo, ahí me parece que los maestros están haciendo un gran esfuerzo, estar en contacto con sus estudiantes, el detectar, pero me parece que se requiere un apoyo dentro de la educación para los maestros, desde la disciplina que es, digamos, diseñada para esto, ¿verdad?, formada para esto, que es poder detectar estos factores de riesgo, poder prevenir o atender en su caso, ¿verdad? Es decir, me parece que puede prevenirse mucho los problemas que tenemos en el sector educativo. Eso solo por mencionar uno de los sectores, el educativo, o ya mencionaba un poco el asunto de lo clínico. Yo creo que como conclusión en el educativo, yo diría que sería uno de los principales, porque hablamos de escuelas y de niños que van a la escuela. Sí. Allá los otros campos supongo que se dan en otro ámbito. Sí, son diferentes sectores. En educativo, efectivamente, los educativos indudablemente, pero el clínico o el social también pueden trabajar en este campo. ¿Cómo es el clínico, por ejemplo? El psicólogo clínico, un poquito, digamos, con esta idea del consultorio, de lo que se conoce como psicoterapia. Ajá. No es su única forma de intervención dentro del consultorio. Pero el psicólogo clínico es quien se dedicaría, por ejemplo, con estos ejemplos que estamos estableciendo, en atender el asunto de la violencia, de problemas emocionales. Es el educativo, digamos, entre otras, estoy hablando de temas muy generales, sí, por favor. Entre otras formas de intervención o áreas que atiende, pues se ocupa mucho en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el clínico, digámoslo así, es con los problemas emocionales. Un ejemplo, puede haber un alumno muy brillante, muy interesado en el estudio, con muchas capacidades, pero sus padres se están divorciando. Y entonces ese niño empieza a bajar su rendimiento escolar. No es por malos hábitos de estudio, no es por, digámoslo así, malas estrategias de aprendizaje, o porque haya ciertos detalles de parte del docente en su forma de transmitir. Es un problema emocional que viene a repercutir, digamos, en la escuela. Es como sucede en la vida cotidiana. Uno tiene un trabajo, por muy bien que esté el trabajo, uno puede tener un muy buen puesto, ¿verdad? Tiene un buen ambiente laboral, tiene incluso amigos en el trabajo, pero si hay un problema familiar, muchas veces los problemas familiares nos repercuten en el rendimiento laboral. O al contrario. O al contrario también. El estrés laboral nos lleva a tener problemas en la casa. Definitivamente. Que, por cierto, es otra de nuestras áreas de la psicología, el psicólogo laboral o psicólogo organizacional. Ay, ¿cómo hace Cuando falta? hay un psicólogo al interior de la empresa, de la organización, ya sea gubernamental o digamos, iniciativa privada, donde el psicólogo laboral, bueno, se encarga entre otras funciones, desde el reclutamiento de personal para elegir, digamos, según el perfil
de quien se desea contratar y según las características de los espacios contratar la persona idónea, pero no solamente eso, cuestiones de capacitación o esto que mencionamos, cómo mejorar los ambientes laborales, que si bien a lo mejor al dueño de la empresa le interesará mejorar un ambiente laboral pensando en la producción, el psicólogo organizacional, más allá de la producción o de mejorar el rendimiento, también considera esta dimensión de los humanos, ¿no? El asunto del manejo de estrés en las cuestiones laborales, por ejemplo. Entonces vemos cómo el psicólogo entra en diferentes campos. Es decir, va desde el sector educativo, tanto clínicos como sociales, como por supuesto psicólogos educativos, va desde el sector privado, va del sector salud, para el trabajo de las adicciones, para el trabajo de la violencia, es decir, programas, por ejemplo, de gobierno o asociaciones civiles donde el psicólogo puede insertarse y trabajar en programas desde intervención o desde atención en esos tipos de problemáticas que mencionamos, las adicciones, la depresión, por ejemplo, en los llamados asilos o los... caso de adultos mayores. Es que así es, cada uno tiene su problemática, pero aquí a lo que voy es cómo el psicólogo tiene un papel, diría yo, fundamental en cada una de estas instituciones o sectores, niveles, desde el salud, asistencial, como este que estamos hablando, de programas asistenciales para menores, como en las casas, llamadas casas hogares, ¿no? En niños en orfandad. Ahí un psicólogo detecta alguna problemática, por ejemplo, emocional, interviene, ¿verdad? Los diferentes niveles. El tema es, o sea, el psicólogo trabaja con emociones, ¿verdad? Sí, en términos generales. Y el tema de las emociones, pues es un asunto tan cotidiano. Donde haya un humano. Donde haya un humano hay emociones. Donde haya relaciones con el otro, ya hay. Ay, qué importante. ¿Y cuántas veces cometemos errores, supongo, en nuestra vida o tomamos malas decisiones porque estamos atravesando por un momento emocionalmente delicado? Así es. Y decisiones que en ocasiones repercuten a los otros, o a veces a los hijos, ¿verdad? A los hijos. Ay, sí es cierto. A mí me llama mucho la atención el tema porque de verdad hay casos que uno no se explica cómo pueden darse y que no hay capacidad de la familia para entenderlos. Voy a poner un ejemplo y lo voy a decir abiertamente, ¿por qué no? En mi familia hubo dos casos de dos primos míos afectados por esquizofrenia y nadie lo detectó a tiempo. Cuando es más, no se tocaba el tema. Yo lo platiqué con el papá de mis primos y yo le dije, me atreví a preguntar qué tienen, qué es lo que tienen, esquizofrenia. Y estaban encerraditos en la casa con medicamentos, supongo. Uno de ellos ya se nos fue. Y recuerdo que cuando llegaron a ir a uno de ellos de visita a la casa familiar, mi abuela, que era una mujer maravillosa y muy franca, nos decía, véngase, escondámonos porque ya llegó fulanito y está loco. O sea, qué crueldad tan grande. Es que también hay un temor en ocasiones, ¿no? Hay temor, efectivamente, hay temor. Y ha pasado el tiempo y yo entendí que no era un trato justo para los pobres pacientes que fueron mis primos. Y otra expresión que tenía mi abuela y que viene mucho al caso es que decía, bueno, al cabo todos estamos locos. Entonces yo te pregunto, doctor, ¿todos estaremos locos? Yo creo que no hay un ser humano que no haya pasado o pueda pasar por una situación complicada, digamos, emocional, ya sea de manera directa o indirecta, es decir, ya sea uno mismo como individuo, haber pasado por un problema, alguna problemática psicológica, o uno de nuestros familiares o amigos. Creo que nadie estamos exentos o salvados de haber pasado, de haber vivido algún problema psicológico, insisto, ya sea propio o muy cercano como el que nos estabas compartiendo. Que les estoy compartiendo, que no afecto a nadie y que además qué bueno que tengo el ejemplo cercano en familia para platicar sobre gente que seguramente pasa por esto. Si usted tiene un familiar
que muestra signos de algo extraño en sus emociones, su comportamiento, pues es tiempo de buscar ayuda médica, psicológica. ¿No es correcto decir médico, psicológica o solo psicológica? Como son campos distintos, será médica en el sentido de la psiquiatría y psicológica sería aparte. Pero es buscar ayuda médica y psicológica, ¿verdad? O sea, médica desde la psiquiatría, psicológica desde la psicología. Y es que acuérdate que existe también otro dicho popular que dice, de poeta y loco todos tenemos un poco, un poco en broma, pero es cierto. Ahora, una pregunta obligada sería, ¿los tiempos que corren favorecen problemas, por ejemplo, el estrés en exceso? Sí, me parece que las situaciones psicológicas de las grandes ciudades o incluso de la nuestra, que tal vez no es comparado a otras capitales, digamos, tan extensa, tan numerosa, pero sí hay cuestiones, por ejemplo, donde se pasa menos tiempo con los hijos, porque uno tiene tal vez doble plaza en la mañana y en la tarde, ¿verdad? No digo que eso imposibilite que los niños puedan crecer sanos, incluso emocionalmente. Me refiero... Pero es un cierto factor de riesgo. Exactamente, es un factor de riesgo que en algunos casos pues se tomaría como pues podemos decir que si pudiéramos pasar más tiempo con nuestros hijos, pues nuestros hijos, digamos, tendrían mayores posibilidades de estar mejor, de desarrollarse psicológicamente mejor, sobre todo a ciertas edades. Pero también, efectivamente, la cuestión del manejo, el asunto del estrés, por ejemplo, ¿verdad? Que está tan de moda. ¿Qué es el estrés? Bueno, es digamos, para hablarlo así de manera más muy general. Muy general. Porque aparte ya nos pasamos de media hora. Lo comentamos. Es una reacción que tiene, digamos, el sujeto emocionalmente debido a una serie de presiones que tiene, ya sea en el trabajo o en la casa, por conflictos, problemáticas, y que puede llegar a perjudicar la salud emocional, pero también la física. Es decir, el estrés no solamente repercutiría, digamos, con el asunto emocional, con el ánimo, con la capacidad de relacionarnos con los demás. Por ejemplo, decíamos hace un momento, el padre de familia o la madre de familia que llega después de un trabajo estresante y llega a la casa y no puede pasar, digamos, tiempo de calidad con los hijos, pues incluso viene a repercutir también en la familia el asunto del estrés, pero también en lo físico. Hay un desgaste, ¿verdad?, digamos, hablando físicamente. Quisiera comentar, por favor, que algo que ha estado haciendo la universidad a través de la Unidad Académica de Psicología es que contamos con 14 centros de atención psicológica. ¡Ay, qué buena noticia! ¿Dónde están? Se llaman Centros de Intervención y Servicios Psicológicos, CISP. Tenemos 14 centros en 9 municipios. ¿Sí? En 9 municipios. En 9 municipios. ¿Cómo determinaron esos 9 municipios? Bueno, le platico los que de inicio ubicamos aquí en Zacatecas y en Guadalupe. A ver. Se hizo hace cerca ya de 20 años. Los centros tenemos ya 27 años trabajando en Zacatecas, y hace precisamente cerca de 20 años se hizo un estudio para ver cuáles eran los sectores, digamos, con mayores problemáticas psicosociales, 2 en Zacatecas y 2 en Guadalupe, que fueron los primeros que se impulsaron. A partir de ese estudio se detectan estos 2 sectores y después a estos sectores, a estas colonias, se hace un instrumento, una encuesta, para ver cuáles son las problemáticas psicosociales, también ver cuáles son las condiciones socioeconómicas, pero algo que nos interesó mucho en ese estudio fue el qué tan abiertos están para ir al psicólogo, porque no queríamos ir a un sector que tal vez habría muchas problemáticas psicológicas o psicosociales, pero habría resistencia y entonces no tendríamos el mismo resultado. Claro. Vamos, digamos, cruzando estos 2 puntos, vamos a sectores donde hay problemáticas sociales, pero a la vez hay una apertura. Por ejemplo, una de las preguntas que recuerdo que hace 20 años que hicimos esa encuesta, una de las preguntas que por ahí hicimos, la planteamos más o menos así: si presentar, a propósito de uno de los temas que hemos tocado, si estaría dispuesto a llevar a su hijo a un psicólogo si tuviera alguna problemática. Hay quienes dijeron no,
¿sí? Oh, qué Y ahí vimos cómo hay ciertas resistencias, ¿verdad? Y entonces los ubicamos, uno de ellos en la colonia Almaurera, otro de estos centros en Gavilanes. El primero que tuvimos está en el centro histórico, en el callejón 4 de Julio, enfrente, digamos, del callejón Indio Triste. Como continuando el callejón Indio Triste, sigue el 4 de Julio, y ahí está de hecho es el primer centro que tuvimos. ¿Y cuántos profesionales de psicología lo atienden? Nuestros centros en general son 150 docentes los que están atendiendo como docentes, pero también tenemos lo que son prestadores de servicio social de la licenciatura de los últimos semestres, estudiantes de la maestría y egresados que están, digamos, como becarios, ¿sí? Los que están atendiendo estos centros. ¿Y ahí la gente puede llegar y ser atendida gratuitamente? Pueden llegar a cualquiera de nuestros centros. Nuestro psicólogo hace una pequeña entrevista donde hace un, digamos, sondeo para ver cuánto puede cobrar, una especie de estudio socioeconómico a través de una entrevista. Si hay un costo simbólico, en ocasiones es gratuito cuando lo amerita el caso, es decir, si alguien no tiene los recursos, siéntase confiado a acercarse a uno de nuestros centros, y no puede ser que alguien por falta de dinero no tenga atención psicológica, por eso con toda la confianza pueden acercarse. Sin embargo, desde la misma psicología, se tiene, digamos, la propuesta de que el paciente debe de pagar algo para poder valorar el tratamiento. Sí, me viene a la mente una película de Mauricio Garcés que le decía a su médico: ¿me vas a poner esa inyección? ¿Es carísima? Sí, es carísima, entonces es buena, pónmela. Entonces es aquí algo muy similar a eso. Algo muy similar a eso. ¿Y los municipios cuáles son? Son, bueno, aparte de la capital y de Guadalupe, estamos en Ojo Caliente, en Jalpa, en Juan Aldama, en Río Grande, en Calera, en Fresnillo y en Aposol. 9 municipios. Pues algo es algo, ¿no? Sí. O sea, estamos a punto de abrir en Jerez, y tenemos el proyecto de abrir 2 en Guadalupe. Sería el CISP Jerez, y aparte de Gavilanes, CIS Guadalupe. Es que Gavilanes, el centro de Gavilanes, como lo mencionamos hace un momento, pues atiende un sector tal vez muy importante. Y muy grande. Muy grande, muy poblado. Sí. Por supuesto, pero hay otro. Así es, y estamos pensando en ubicar un centro en coordinación con la presidencia municipal, porque cabe mencionar que cada uno de esos centros es a través de una coordinación, un vínculo con las presidencias municipales. Ay, qué bueno, ojalá que todos los presidentes tuvieran la sensibilidad, ¿no? Sí, hay presidentes que incluso nos piden, pero bueno, como universidad también pues tratamos de cubrir las demandas de las presidencias y de los problemas que tiene la universidad. Ahora hablemos sobre la demanda de estudios, es decir, la matrícula de la Facultad de Psicología. Sí. Me comentabas antes de entrar al aire que es muy importante. Sí, la unidad académica de psicología. Unidad académica. Sí, su programa de licenciatura es uno de los programas de licenciatura más numerosos de la Autónoma de Zacatecas. De hecho, es el segundo, el tercero. Tenemos una población de 2.500 estudiantes en 7 campus que tenemos. La unidad académica de psicología es una de las unidades, o tal vez la unidad que mayor presencia tiene a través de su programa, sobre todo escolarizado. Estamos en 7 municipios. Eso también nos ha ayudado a fortalecer nuestros centros. Sí, estamos, por ejemplo, en el municipio de Jerez, ya tenemos la 3ª generación, por eso estamos pensando en poner ya ahí un centro, porque ya hay condiciones, digamos, para poderlo sostener. Pero bueno, son 2.500 estudiantes ubicados en 7 municipios. Solo en Zacatecas tenemos 1.500 estudiantes. Los otros 1.000 estudiantes están en los otros 6 municipios. Es una, entonces, de las unidades pues más numerosas de la universidad, pero también, digamos, a nivel nacional, psicología ya se ha posicionado como, digamos, en promedio una de las 5 carreras que más se solicita, por lo menos estas carreras que ya se consideran como tradicionales. Es un reflejo, diría yo, que también es otro reflejo, otra muestra de cómo la psicología ha avanzado, es decir, cómo se ha posicionado, porque ahora es una de las carreras que más los jóvenes demandan, precisamente poder estudiar, y eso nos muestra de esa apertura que se tiene al campo de la psicología. Hay jóvenes que tal vez entran a la psicología creyendo
creyendo que consiste en otro asunto. Bueno, también por eso hacemos cursos propedéuticos, ¿verdad? Pero lo que voy es que es una muestra de cómo la psicología se ha estado posicionando, no solamente en Zacatecas, a nivel nacional e internacional, como una de las carreras con mayor demanda. ¿Hay vocación entonces en Zacatecas para estudiar psicología? Porque yo supongo que se requiere una vocación especial. Estamos hablando de un tema muy sensible. Sí, cada una de las carreras requiere su propia vocación. En el caso de psicología, efectivamente tenemos un perfil de ingreso que hemos procurado cuidar mucho. Sí? Hay un estudio psicométrico que se realiza, sobre todo el CASE, esta instancia de la universidad que nos apoya a las unidades académicas, y tomamos en cuenta, digamos, estos estudios precisamente para, pues, aceptar a los estudiantes, no solamente que salgan bien en el Ceneval, en un asunto académico, también que estén, digamos, en lo psicológico, en lo psicométrico, que es a través de lo que se mide, digamos, esté adecuado el perfil, pero también la vocación es importante, es de suma importancia. Claro, porque de verdad yo creo y reitero, no es cualquier cosa. O no sé si yo tengo muy idealizado al psicólogo, pero sí considero que es uno de los profesionales más importantes y necesarios en la sociedad de cualquier lugar, ¿verdad? Porque a veces me pregunto si se requiere más la atención psicológica en las grandes ciudades y en las comunidades, por ejemplo, en los municipios no tanto, como que pienso que allá la gente tiene una vida más sana, más tranquila. Estoy en un error, ¿verdad? Pues son otra clase, digamos, de problemas, conflictos de todos modos diferentes. Hay neurosis donde quiera. Sí. Hay violencia también intrafamiliar, Violencia por ejemplo, también hay adicciones, a lo mejor no con los mismos tipos de drogas, pero por ejemplo el alcoholismo también está muy fuerte. El tabaquismo, el alcoholismo en comunidades, digamos, alejadas a lo que se conocería como las ciudades, ¿verdad? También hay alcoholismo, también hay violencia, también hay niños que se les dificulta acceder al aprendizaje y se requiere un psicólogo educativo. La migración, por ejemplo, el fenómeno de la migración, pues también tiene sus repercusiones psicológicas a esa familia donde el padre y hasta la madre se fue a trabajar y quedan los hijos con la abuela o la tía, aunque hagan su mejor esfuerzo, en ocasiones, en ciertos casos, hay ciertas situaciones psicológicas que hay que considerar, ¿verdad? Ahora, en el caso de personas adultas, hace rato te pedía la opinión sobre algunos focos de alarma para buscar un psicólogo en el caso de los niños. En el caso de como adulto, yo como padre de familia, ¿en qué momento puedo saber que sería conveniente para mí comenzar una terapia? El adulto como tal. Ajá, el adulto como tal. Bueno, en el caso de los niños, bueno, tal vez no terminamos como de afinar muy bien eso, sobre todo es cuando hay un cambio de humor en el niño, que decíamos que el niño ya no quiera ir a la escuela, que ya no quiera salir, que no quiera jugar. Yo creo que hay que poner un foco rojo y poder atender. En ocasiones es propios de ciertas edades, de la adolescencia, pero siempre hay que estar muy al pendiente. En el caso del adulto, pues depende de la situación. Mire, por ejemplo, en nuestros centros que tenemos, estos 14 centros que decíamos, los que más van el sector que más va a nuestros centros son mujeres y niños. Son los dos grandes sectores que acuden a nuestros centros. Qué interesante. Y en el caso de las mujeres van por problemas matrimoniales, en algunos casos violencia, no siempre es violencia, o no siempre esta violencia común que conocemos como física. Hay otros tipos de violencia que ahí se detectan, violencia psicológica, violencia económica, y lo que hemos visto es precisamente pues que se va a atención psicológica cuando esos problemas que uno tiene en la vida cotidiana y que son, digamos, imposibles de esquivar, ¿verdad? Tarde o temprano, es muy probable que alguien de una u otra manera se enfrente a un tipo de problema, ya sea con la relación que tiene como pareja con el esposo, con la esposa, en el noviazgo, ya sea incluso en la misma familia, es decir, los hermanos, o incluso en lo laboral, como decíamos, cuando hay esta clase de problemas y crean cierta, digamos, incomodidad o pesar, malestar. Insomnio, por ejemplo. Que sí. ya no está uno bien y dice, sí. Yo necesito ayuda. Sí, pero sí hay una infinidad de problemas. Por ejemplo, el asunto de las adicciones. Efectivamente, alguien puede estar, por ejemplo, con el tabaco
no sentirse agraviado, no tiene ningún conflicto, le gusta estar con el tabaco, pareciera que todo marcha bien, pero no deja de ser una adicción y que está destruyendo, ¿verdad? Autodestruyéndose a través del tabaco. Autodestruyéndose, Sí. Ay, qué tremendo. En los pocos minutos que nos queda de tiempo ya para irnos, me gustaría que tocáramos el tema de la depresión como un asunto que se ha vuelto muy cotidiano y que también se ve con mucha frivolidad desde mi punto de vista. Vemos a alguien que está deprimido y lo único que se nos ocurre es decirle, no, échale ganas, la clásica frase, tú échale ganas. O alguien que nos habla y, ¿cómo estás? Ay, estoy en la depre. Ah, sí. Entonces, no sabemos que la depresión nos puede llevar a un montón de problemas serios, hasta, bueno, sabemos de casos y en Zacatecas no andamos tan perdidos con el índice de suicidios. Sí. Por ahí empiezan, ¿no? Sí. Algunos. Sí, supongo. Hay algunos casos donde se ve relacionado algunos rasgos de depresión en el suicidio, a propósito del suicidio, también el asunto del rendimiento laboral, por ejemplo, ¿verdad? Sí, o la imposibilidad para laborar. Definitivamente, hay quienes tienen un cuadro depresivo y es imposible ir al trabajo, no van al trabajo. Ahora, estar deprimido no necesariamente es estar llorando todo el día. No necesariamente. Son otras manifestaciones. Sí, suelen ser otras manifestaciones, no necesariamente es estar llorando. Alguien puede estar completamente encerrado en su casa, sin ganas de salir, no hay ninguna lágrima, simplemente hay un estado ahí de... Un encierro total. Un encierro total, no necesariamente es... Yo creo que yo estoy deprimida. Yo no quiero salir más que al programa. No, además es cierto, yo lo reconozco públicamente. O sea, yo tengo problemas con mi salud mental, definitivamente. Por eso quiero empezar a manejar el tema en el programa, porque sé lo que se sufre, lo que se padece y las vertientes de problema que puede uno llegar a tener, que es muy difícil salir adelante. Deja uno a veces hasta el trabajo. O sea, es sí, un asunto delicado. Y lo es un círculo, digamos, porque dejan de ir al trabajo, los despiden del trabajo por faltas, por no acudir, un asunto de la depresión, y el cuadro se puede complicar, el cuadro depresivo, aparte no tener un ingreso. Entonces sí es conveniente atenderlo lo más pronto posible, ¿verdad? Desde la psiquiatría, por supuesto, lo platicamos previo al programa, la posibilidad de trabajar en conjunto, y desde luego el psicólogo puede hacer un trabajo multidisciplinario, por eso mencionó la psiquiatría, pero por supuesto la psicología, cuando se detectan estos cuadros depresivos o cuando detecta el padre de familia, a propósito de lo que platicábamos, ¿no? Ciertos cambios de conducta de sus niños, que ya no quiere salir a jugar, que ya no quiere ir a la escuela, que se orina, a lo mejor hay una enuresis, claro, no controla sus esfínteres y se hace del baño en la escuela o en la casa. Son ciertos, digamos, avisos, digámoslo así, que los padres tienen que estar muy al pendiente para estar ahí con sus hijos y poder, ¿por qué no?, recurrir a atención psicológica, como cuando uno tiene, decíamos al principio, un malestar físico, pues acudir al médico. Acude al médico, entonces en estos casos buscar ayuda psicológica es de lo más importante. Entonces en el caso de la depresión, para la gente que nos sigue, ¿cuáles son esos avisos para los depresivos que no se dan cuenta que están pasando por una depresión? Porque tengo entendido que es también físico el asunto, ¿no? Que algunas sustancias ahí cerebrales ya no están funcionando. Sí, bueno, depende del caso, por eso mencionaba el trabajo multidisciplinario que debe de tomarse en cuenta, es decir, las múltiples disciplinas, diferentes disciplinas. En este caso ponemos como ejemplo la psiquiatría, la medicina desde la psiquiatría, la psicología, por ejemplo, desde la psicoterapia, porque efectivamente en algunos casos se requiere la intervención también del fármaco, del medicamento. Decíamos al principio que el psicólogo no podemos, ni buscamos, ¿verdad?, recetar un medicamento, ¿no? De hecho hay alguna controversia, ¿no?, entre psicólogo y psiquiatra. Hay psicólogos que casi se confrontan con los psiquiatras porque dicen, no, es que esto se puede resolver con terapia y no forzosamente con la medicina, porque aparte la medicina es muy adictiva, y lo digo por experiencia también. Ay, ya nos dijeron que se nos acabó el tiempo.
Te dije que aquí se iba el tiempo volando. Rápido, muy rápido. Pero entonces, pero también es necesaria la medicina. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, no, definitivamente me parece. Porque también está estigmatizada, ¿no? También. A mí me ha pasado, por ejemplo, con un amigo que supo que yo tomaba algún tipo de medicina. ¿Pero cómo? ¿Qué te pasa? Estás mal. Deja eso. Tú puedes sola. Tú prográmate. Tú, el inconsciente, mándale decir al inconsciente que tú puedes. Que yo, por favor, si fuera así de fácil. Sí, así Pero es. sí he pasado por unos episodios de salud delicadísimos, con trastorno de ansiedad horrorosa. Claro. Que me saca que me tira en la cama. Sí, yo creo que por eso me parece que uno de los errores que algunos desde las disciplinas hemos tenido es pelearnos entre, digamos, nosotros, Claro. descalificar al otro, pero me parece sí. que lo fundamental aquí es poder ver los objetivos que tenemos en común en el campo de la psiquiatría, en nuestro campo desde la psicología, y más bien aquí es pensar cómo podemos trabajar en conjunto por el bien de un paciente. Me parece que es posible. Nosotros, por supuesto, le apostamos que esa clase de problemáticas se pueden atender, se deben atender desde la psicología, pero yo creo que no hay que estar cerrados y que habrá algunos casos que tenemos que trabajar en conjunto. Claro, bueno, pues ahí tiene usted lo que representa como problema de salud pública, ¿verdad? Definitivamente. El tema psicológico, no lo tengamos estigmatizado y tomemos nota y busquemos ayuda. Me llama mucho la atención esto de los centros que comentas que está en Gavilanes, en el callejón. El callejón 4 de julio, por Lindo Triste. Okay. ¿Con qué horarios? Son de lunes a viernes de 8 a 3 y de 4 a 8, pero hay centros que tenemos horarios corridos, incluso que trabajamos los sábados. Para mayor información, en la página de internet de la Unidad Académica de Psicología o a la oficina directamente de Psicología, y ahí podemos dar la información de cualquiera de nuestros centros. ¿Cómo es la página de la unidad de Psicología? Es www.psicologiauas.edu.mx. Bueno, pues muchísimas gracias, estimado maestro, por haber venido. Gracias a ti, Silvia. Yo espero que haya sido de utilidad para quien nos siguió y que no sea la última vez que nos acompañe. Con mucho gusto, aquí estamos. Muchas gracias, muy gracias amable. A ti, gracias. A usted, amigo, muchas gracias por habernos seguido en Diálogos, amigos, amigas de los municipios. Ahí, si usted estuvo en el 115 o el 1115 de Megacable, muchas gracias. El 15 de Cablecom, muchas gracias. Por Facebook, Canal 15 Zacatecas. Acuérdese que también es una alternativa. Y luego lo puede seguir en la página silviamontes.com.mx, que yo le recomiendo que busque de vez en cuando para escuchar y enterarse de lo que planteamos en estos programas, que siempre se proponen llevarle algo de utilidad. Gracias, Marco Méndez, gracias a Monse Peña. Los espero el próximo lunes a las 6 de la tarde. Hasta pronto. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes.